Escucha Conectados, episodio 42, temporada 4, con Carmen Aide López, ex subsecretaria de Gobernación, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América, en todas las plataformas que nos escuchan, que nos ven también como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Connect, también Google Podcast y YouTube Podcast. Hoy vamos a conversar con la abogada Carmen Aide Flores, ex subsecretaria de Gobernación y Justicia, ¿verdad? Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias, Marilyn. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan desde las diferentes plataformas. Para mí es un gran placer estar acá para que conversemos sobre temas de realidad nacional. Qué bueno, pues la abogada estuvo los 2 primeros años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en un alto puesto, ¿verdad? Porque ser subsecretaria es un alto puesto y nos llama mucho la atención que usted renunció. Usted, bien obediente, le hizo caso a la presidenta. Así es, yo renuncié el 8 de febrero pasado, pues siguiendo las directrices de la jefa de Estado de nuestro país. Sobre todo porque pues su cadena nacional creo que fue un llamado de atención que ya nos venía dando desde meses anteriores y que pues yo de manera autónoma y disciplinada decidí obedecer, sobre todo porque creo que cualquiera que tenga una pretensión política debe de plantarse a la población como alguien confiable. Y en la medida de que continuemos con la oscuridad, de que no se sabe exactamente cuál es la vinculación del Estado, de los fondos públicos con candidaturas de cualquier índole, vamos a continuar pues en esta situación de poca confiabilidad hacia nuestras autoridades y el Estado, ¿no? Sí, abogada, y la felicitamos por eso. No sabemos a quién más felicitar porque no han renunciado la mayoría que andan en política, pero bueno, se requiere de mucho pensamiento, ¿verdad? Renunciar a un cargo como el que usted ostentaba en el gobierno. Así es, bueno, no voy a mentir, fue una decisión bastante difícil, la venía madurando ya pues varios meses atrás porque sabía que la presidenta iba a tener esa determinación coherente de hacer que su funcionariado, su gabinete de gobierno respondiera a esta directriz que además impulsa en aras de la transparencia y de las debida rendición de cuentas que debe ella y su gobierno hacia la población. Pero finalmente pues decidí hacerlo. Creo que me dolió mucho el hecho de que pues es un gobierno histórico, nos guste o no nos guste, es el primer gobierno que rompe el bipartidismo histórico en este país y además a cargo de la primera mujer jefa de Estado de la historia de Honduras, así que yo ser parte del gabinete para mí era un gran honor, ¿no? Sobre todo, pues yo soy una persona que viene de movimientos sociales, de ejercer su profesión, muy joven, entonces para cualquiera era un regalo quizás que no podría no llegar a repetirse, ¿no? Sin embargo, yo también creo determinantemente que hay perfiles que están hechos para la política del Estado, que es necesario que se concentren en ello desde el Poder Ejecutivo, y luego estamos aquellos y aquellas que nos queremos atrever a irnos a la trinchera política con una idea de hacer política de forma distinta. Sí, bueno, en el momento que la presidenta menciona los que van a buscar cargos de elección popular deben de renunciar, pues usted fue una de las primeras y vimos otras renuncias por ahí, pero de muy bajo perfil. ¿Qué ha pasado con todos esos compañeros y compañeras que siguen en la función pública y que también están haciendo política? Sí, bueno, también quisiera aclarar que la primera funcionaria que obedeció la orden de la presidenta y renunció a su cargo es la ahora precandidata presidencial, la abogada Rixi Moncada. Luego, digamos que de manera pública y que trascendió a la palestra pública fue la mía. Sin embargo, tenemos gobernadores que han renunciado, la gobernadora del Paraíso, el gobernador de Olancho, el gobernador de Francisco Morazán también. Y ya pues en cargos de alto nivel no se ha dado mucho, sin embargo sí han presentado su declaración jurada. Entonces estamos hablando de que los secretarios de Estado y mayoría de subsecretarios de Estado ya le dijeron a la presidenta de manera formal que iban a quedarse en sus puestos y no pretender un cargo de elección popular.
Sí, y al ver que no todos renunciaron y todas renunciaron, ¿se arrepintió? ¿Hubiera podido usted seguir desde gobernación y haciendo política también? Sí, a mí me han preguntado eso bastante, fíjese, Marilyn, y la verdad es de que no. Yo pienso de que finalmente hacer las cosas correctamente, tener la paciencia para hacerlas y la estrategia para hacerlas, en definitiva siempre trae un rédito hacia la misión que una se está planteando. Había personas que me decían de que, bueno, que ya iba a conocer lo que era la llanura. Y yo les decía, pues la verdad es que yo básicamente solo estaba en la llanura. Es la primera vez que yo ejerzo un cargo público como para decir que ya tenía una costumbre instalada o que de pronto necesitaba ese poder formal para sentirme bien o sentirme valiosa. Yo creo que más bien es lamentable que hayan funcionarios y funcionarias que estén queriendo jugar ese doble juego. Creo que no solo es un tema de deshonestidad y poca transparencia la que pueden llegar a proyectar, sino que también es un acto tajante de desobediencia hacia la presidenta. Y creo que eso debería de ponernos a todos y todas a reflexionar, porque los procesos de transformación, si bien los funcionarios de Estado pueden tener cierta autonomía o libertad en el ejercicio de sus funciones, se deben a una política de Estado que la establece el jefe o la jefa de Estado en este caso, ¿no? Sí. Y estarnos disparando y creyendo pues que podemos hacer la primavera nosotros o nosotras solas, creo que es un grave error político. Sí, bueno, y es evidente también porque ahora con tanta tecnología, redes sociales y todo lo demás, ahí vemos, ¿verdad? Los funcionarios que andan en actividades políticas, y hace unos días pues tuvieron un evento bastante grande en Tegucigalpa y la vimos a usted haciendo política, pero tranquila. Con todas las credenciales. Con todas las credenciales. Y vimos a varios funcionarios en plena actividad política y la gente pues al final se fija en esas cuestiones. Se renunció para hacer política. Usted aspira a llegar al Congreso Nacional, ¿no? Así es, yo estoy asumiendo una candidatura para el Congreso Nacional por Francisco Morazán a través del movimiento 28 de junio del Partido Libre. Yo pues me siento bastante afortunada porque así como fui de las primeras en renunciar, de nuevo digo, ¿no? Esto te trae ciertas recompensas, el siempre buscar hacer lo correcto, y eso me permitió tener mucho respaldo y apoyo de lo que son los liderazgos políticos de mi partido, de distintos dirigentes y dirigentes de terreno, ¿no? Dirigentes y dirigentes de los colectivos, y eso fue lo que hizo que la conferencia de prensa del 8 de marzo, donde lo anuncié públicamente, pues recibiera la atención que recibió. Estaba rodeada incluso de mis diputados y diputadas del Partido Libertad y Refundación, del Movimiento 28 de Junio, precisamente como una muestra, una demostración de que la corriente 28 de junio tiene toda la disposición de seguir de manera disciplinada lo que son las directrices del partido. Sí. Y ese es más grande, ¿verdad? Ese movimiento tiene bastante membresía dentro de Libre. Sí, el movimiento 28 de junio se ha caracterizado por ser el movimiento con mayor fuerza y organización dentro de las estructuras del partido. Lo coordina el congresista Carlos Zelaya, secretario general del Congreso Nacional. Y bueno, a nivel departamental y municipal tenemos estructuras en los 298 municipios del país y hemos ganado la mayoría de elecciones internas en nuestro partido. Sí, bueno, y dentro de su partido usted es muy conocida dentro de la gestión pública también, pero ¿quién es Carmen Aide? ¿De dónde viene? Es abogada, pero ¿de dónde ha salido? ¿Es hija del golpe? ¿No es hija del golpe? ¿Quién es? Bueno, yo me considero también hija del golpe, sin embargo, desde antes del golpe ya veníamos activando en lo que es el bloque popular, le decíamos, que era donde se aglutinaban las fuerzas sociales, movimientos, organizaciones, colectivos, que no se determinaban como resistencia porque aún no había sucedido el golpe, sino que era el sector progresista, digamos, que ya existía en nuestro país. ¿Cómo llegué a estar vinculada desde antes del golpe en esto? Porque bueno, yo tengo 30 años, así que en el golpe yo tenía 17, 16 años. Sin embargo, vengo de una familia que también ha tenido mucha trayectoria de lucha social. Mi padre y mi madre desde su juventud militaron en movimientos estudiantiles, luego pues entraron a todos los movimientos que resistían a los regímenes militares de los 80s.
Entonces siempre en mi casa fue una tradición el tema de la responsabilidad hacia el colectivo o hacia la ciudadanía en general. Así que eso me permitía vincularme bastante desde antes con estos espacios, pero ya luego sucede el golpe de Estado, yo ya estoy en una edad mayor, digamos, de mayor claridad, así que me lancé a la tarea de formar parte del Frente Nacional de Resistencia Popular, en aquel entonces en otra organización política, y empezamos a construir lo que era esa gran fuerza social que no ha tenido, digamos, otro precedente en nuestro país, y que posterior a ello, pues unos años después, conforma este partido que rompe el bipartidismo tradicional, el Partido Libertad y Refundación. Así que hemos estado ahí desde entonces, pero también, como decía Marilyn, con una tradición muy larga de juristas. Toda mi familia de parte de mamá se han desempeñado en la profesión del derecho, han ostentado incluso cargos públicos en el Partido Liberal en años anteriores. Mi abuelo, Enrique Flores Valeriano, fue un ministro que se destacó mucho durante el gobierno de Carlos Flores, estuvo al frente del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Defensa, de hecho. Así que también esa línea de servicio público es algo que se ha, digamos, nutrido mucho, o nos han implantado mucho a quienes hemos venido después de él. Sí, y ahora que menciona a su abuelo, un reconocido liberal, ¿verdad? Así es. O sea que vienen de una familia liberal como la mayoría de miembros del Libre, ¿verdad? Así es. De hecho, mi abuelo es una de las personas que yo más admiro, a quien más recuerdo y, para ser muy sincera, a quien yo quisiera tener todavía acá en este momento actual de mi vida. ¿Y su papá es? Y mi papá es Guillermo López Lom y mi madre es Tirsa Flores. Y ellos, pues en el 2010, lamentablemente sufrieron una destitución ilegal de sus cargos. Ellos mi madre era magistrada de apelaciones y mi padre juez de sentencia en San Pedro Sula. Son de los pocos jueces y magistrados, junto a otros 2 jueces, que deciden oponerse de maneras formales al golpe de Estado. Ella interpone un recurso de amparo, si no me equivoco, a favor de Manuel Zelaya Rosales. Y mi padre se encontraba en una movilización recién el golpe de Estado, ni siquiera se había constituido el frente, era la mera efervescencia de la oposición a lo que estaba sucediendo. Y estas son las razones, digamos, por las que querían justificar una destitución que a todas vistas no era justificada ni legal. Entonces deciden emprender también el litigio internacional y consiguen en el 2015 una sentencia muy importante para nuestro país que se llama la sentencia López Lom y otros versus Honduras, que establece, por ejemplo, que el golpe de Estado que sucedió en el 2009 es un hecho ilícito internacional. Es la primera sentencia internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tenemos como Estado de Honduras, donde se reconoce que todo lo que sucedió en aquellos tiempos era realmente ilícito, ilegítimo y con consecuencias muy graves. Sí, recordamos ese hecho, ¿verdad? Ganaron la sentencia, incluso hace poco pues otra sentencia también la ganaron ex magistrados destituidos en la Corte Suprema. Qué interesante, mire, no sabía yo al menos que su mamá es ex magistrada, ¿verdad? Pues afortunadamente los restituyeron, sí, ya alrededor del 2017 costó que la administración de la Corte Suprema quisiera restituirlos a pesar de ya contar con la sentencia. Sin embargo, lo logran entre el 2017 y 2018. Ella ahora está fungiendo siempre en San Pedro Sula, pero como magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo. Sí, entonces usted es sobrina de Enrique Flores Lanza, yo soy el asesor ex ministro de la presidencia del gobierno del Poder Ciudadano, ¿verdad? Bueno, son muchas cosas que no se conocen, ¿verdad? Públicamente. Mire, yo no sabía que usted estaba emparentada, que era de estos Flores, ¿verdad? ¿Y cómo se desarrollaron? ¿No tuvo problemas de que le dijeran su sobrina de Flores? Pues fíjense que afortunadamente no. Yo creo que las personas que me han conocido, yo le guardo un profundo amor y admiración a mi tío, a su trayectoria.
Sin embargo, como sufrió un injusto exilio luego del golpe de Estado, digamos que esos 10 años o más fue el tiempo en el que yo me dediqué pues, a construir mi trayectoria social y política. Entonces no se vio precisamente enmarcada en su influencia, en su caminar. Así que, como usted, sí, pocas personas, digamos, identifican. Y estando en los medios, fíjese, entonces es algo de que no le ha hecho ahí colita, por decirlo así, ¿verdad? El parentesco. Entonces usted también ha ejercido en tribunales, sí, su carrera. Previo pues a ser funcionaria pública, ejercía sobre todo en temas vinculados con derechos de mujeres, derechos de migrantes y derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces trabajé en algunas organizaciones internacionales porque salí en el 2016 a sacar mi maestría a la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Entonces, estando allá, estuve en varias organizaciones, no haciendo trabajo legal estricto, porque pues allá no tengo, digamos, mi título para ejercer en Estados Unidos, pero estuve en varias organizaciones que estaban vinculadas con el tema de migrantes hondureños allá en el exterior. Sí. Bueno, y antes de que hablemos de su trabajo en la Secretaría de Gobernación, porque sí la vimos identificada con algunos grupos, serían minorías, ¿verdad?, en el país, su tío ya nos dijo que va a venir al podcast, ya nos confirmó, así que lo estamos esperando a don Enrique Flores Lanza para que me le dé el mensaje, porque ya me dijo que sí, solo estamos pendientes de agendar. ¿Qué tal su trabajo en gobernación esos 2 años? La vimos con algunos grupos en específico. Pues la verdad es que fue muy provechoso, retador al inicio, entrar a la dinámica del Estado, conocer su código, sus procesos, es algo que vale decir, porque yo creo que es valioso, que ahora entra una fuerza política que tiene la formación y la capacidad, pero que debíamos de ponernos de manera muy responsable al tanto y al ritmo de lo que eso requería. Así que por un momento retador, sin embargo, logramos establecer líneas importantes. Yo creo que las dificultades que la mayoría de funcionarios y funcionarias atravesamos al entrar al gobierno es que la mayoría de instituciones, direcciones, secretarías y demás carecían de estructuras coherentes que tuviesen, digamos, propósitos concretos, que pudiesen ser armónicos con procesos estables, con medición de resultados. Realmente eso estaba muy deficiente. Entonces tocaba entrar, analizar cómo estaba esa estructura y reinventarla para que pudiera funcionar de mejor forma. Así que yo me concentré sobre todo en los temas de justicia, porque mi subsecretaría era específicamente la que llevaba todo el tema de justicia de la Secretaría de Gobernación. Y en ese ámbito pues nos interesó desarrollar de la forma más amplia posible el tema de métodos alternos de resolución de conflictos. Sabemos que hay una gran carga y mora judicial en el Poder Judicial y el Estado de Honduras, más allá de ese poder que es independiente, debe de ofrecer también otro tipo de soluciones para que esta carga pueda verse disminuida. Y yo creo fervientemente que un método infalible que está creciendo en toda la región latinoamericana es la conciliación, la mediación, la negociación, sobre todo en la localidad. Entonces, por ejemplo, acá en Honduras, las 298 municipalidades de nuestro país cuentan con un centro de conciliación y un departamento de justicia. Debemos de hacer que estos estén fortalecidos y que tengan los recursos suficientes para poder abordar muchos conflictos que se dan en las vecindades, en los pueblos, en los barrios, en las colonias, para que esto no tenga precisamente que escalar a la judicialización de ese conflicto. Claro, hay temas muy específicos, hay faltas que no pueden ser tan graves porque ya implican una infracción penal. Sin embargo, sí hay un buen conjunto de conflictos que podrían ser dirimidos en esa fase previa y no escalar hacia el Poder Judicial. Entonces nos concentramos mucho en eso, en fortalecer esos centros de conciliación. Logramos dotar con equipo alrededor de
pues durante mis 2 años de gestión, alrededor de 45 centros de conciliación a nivel nacional, y además creamos una red más funcional y cercana de los municipios que tenían mejor desarrollados los protocolos internos para que pudiesen colaborar con otros municipios también en el marco de las mancomunidades, en que estos otros municipios también avanzaran, digamos, en esa atención activa, efectiva hacia la ciudadanía en el Departamento de Justicia Municipal. Sí, bueno, Gobernación y Justicia es una de las secretarías más políticas, donde entran muchos activistas y todo lo demás. ¿Cómo la encontró? Porque ustedes llegaron en el momento de cambio de gobierno, de esa dificultad para hacer una buena gestión pública. Sí, bueno, yo soy una persona que le gusta ser bastante cordial y diplomática con su forma de establecer puntos, pero realmente era un desastre. Era un desastre. Yo recibí, digamos, mis 5 direcciones que conformaban la subsecretaría con alrededor de, digamos, 5 personas por dirección. Estamos hablando de 25 personas que no hacían absolutamente nada. Y que no había una forma de reporte hacia la autoridad, que no había un mayor involucramiento de la cabeza, que en ese caso es el subsecretario o la subsecretaria, con la determinación de las tareas, con la generación de resultados, con al menos, qué sé yo, la creación de informes sobre qué se hizo en esos últimos años, cuáles fueron los retos, digamos, que quedaron inconclusos en el marco de la transición. Entonces era realmente una labor titánica llegar a escarbar, porque también era un tema de falta de información un poco sospechosa, ¿verdad? Había muchos expedientes, por ejemplo, que pues no estaban donde debían de estar, o que te decían que lo tenía XY oficial jurídico, pero no aparecían realmente en tiempo y de pronto aparecía el expediente. Entonces digamos que... Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Había ahí toda una nebulosa sospechosa alrededor de cómo se estaba manejando, pero afortunadamente pues hemos logrado ir poniendo orden. Yo creo que es real y es importante también destacar que había un boicot interno de parte de empleados del gobierno anterior, en un afán, yo creo, como de darle cuentas a sus jefes anteriores o ellos mismos, digamos, de querer poner obstáculos que de alguna medida les hacían sentir bien, supongo, o era la misma incertidumbre de no querer perder sus trabajos, pero eso generó un ambiente que luego, cuando nosotros y nosotras queríamos poner cierto orden que implica cierto control, nos convertíamos en los grandes violadores de derechos laborales, ¿no? Cuando en este país históricamente, lamentablemente, la lógica de la transición de los gobiernos ha tenido que ver con el despido de trabajadores que responden a la anterior fuerza política y así. Sí, y eso se ha venido dando en todos los gobiernos, ¿no? Así es, nosotros no somos la excepción. Es un tema de confianza, yo lo entendí al entrar también, precisamente a partir de ese boicot permanente. Yo decía, ¿qué tan posible es, digamos, uno, lograr entrenar a este equipo que se mantenía ahí, a este nuevo espíritu de gobierno, a esta nueva lógica de orden, y por otro lado, ¿qué tanto quieren, no? Sí. Bueno, y lo hemos dicho aquí con algunos de sus correligionarios que han venido al podcast, que es bien difícil el tema de la confianza en puestos clave, ¿verdad?, con gente de otros partidos políticos. Así es, sí, es bastante delicado todo lo que se maneja en la institucionalidad. Sí. ¿Con el tema de transferencias municipales trabajó usted en Lo trabajó más directamente mi colega, el subsecretario Sergio Cuello, que de hecho ahora es nuestro ministro de Transparencia. Que fue movido recientemente. Sí, hubo varios cambios, ¿verdad? Sí, él fue él era el que llevaba sobre todo ese tema, pero en ese aspecto lo que se priorizó como secretaría, y que hace poco el ministro Vaquero también dio unas declaraciones acorde a esto, es de nuevo establecer procesos para que las alcaldías puedan cumplir con su deber de rendición de cuentas y de informes respecto a la ejecución de esas transferencias. Y hacer que sea sostenible en el sentido de que si no cumplen con esto, tampoco es, digamos, deber del Estado, sobre todo en aras de tener buenos índices de transparencia, que aún así se les dé las transferencias de manera
indiscriminada, ¿no? Pero también es importante destacar respecto a esto, porque lo hablábamos mucho en la Secretaría, que hay municipios que realmente no tienen el personal técnico, ya sea por un tema de recursos que la categoría de su alcaldía no les ajustaba para tener mucho personal, o un tema de cuáles eran los técnicos y las orientaciones de estos técnicos que tenían en los municipios. Entonces ahí es donde se vuelve una responsabilidad del Estado central, en sumo respeto a la autonomía municipal también, de buscar la forma de colaborarles, ¿no? Y de asignarles recursos, personal técnico que pueda orientar para el cumplimiento de estos requisitos de las transferencias municipales. Así que la gestión del ministro Tomás Baquero ha estado muy concentrada en eso, en crear las redes, en fortalecer las mancomunidades como estos espacios, también de fortalecimiento técnico para los alcaldes y las alcaldesas. Sí, mencionó por ahí que el conflicto con el alcalde de San Pedro Sula fue porque no habían subsanado unos años, ¿verdad? Sí, llevan muchos años sin rendir informes. Una alcaldía tan grande y tan importante como es. Sí, de nuevo es un tema político sobre todo, ¿no? Es esto de que como San Pedro Sula es una ciudad tan fuerte, ¿no? Que tiene un capital económico tan importante para el país, ha tenido ciertas administraciones que sienten que no se deben a dar cuentas al gobierno central, porque bueno, son el motor económico de Honduras, sí, ¿no? Y demás. Y ahí ha habido resistencia un poco entonces ahí. Bueno, y ya pasaron 2 años, los dos primeros años que usted estuvo en el gobierno. ¿Cómo ve el desarrollo de la gestión de la presidenta Castro? ¿Qué le preocupa a 2 años? Creo que me preocupa y nos ha estado preocupando desde el inicio cómo logramos proyectar, traducir y acercar los múltiples logros y obras, proyectos que ella está impulsando hacia el conocimiento de la mayoría de la ciudadanía. Ahí hay un vacío. O sea, nosotros, claro, las personas que pueden acceder a una plataforma social como X pueden directamente de la cuenta del ministro de la CID, de la cuenta del alcalde Aldana, de la cuenta del ministro de Desarrollo Social o de Infraestructura en el FIS, pueden ver, digamos, en primera mano todo lo que ellos van informando respecto a obras que inauguran o proyectos que inician. Sin embargo, esta es una plataforma con un alcance muy limitado hacia la mayoría de la población y no hemos contado con las herramientas suficientes como para poder hacer que esa voz se riegue y que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de todos los esfuerzos y alcances que está teniendo este gobierno en términos de inversión social. Así que yo creo que eso sigue siendo un problema o un obstáculo que todavía no se ha superado y que tampoco se ha superado, Marilyn, para ser muy honestas, porque también hay todo un poder mediático que está constante y permanentemente bombardeando en nuestra contra. Entonces eso nos obliga a nosotros a tener respuestas, digamos, más ágiles, mejores, mayores, pero sobre todo también que salgamos un poco de nuestra burbuja, ¿no? Porque la burbuja del alcance de ciertos medios o de ciertas redes, de nuevo, es reducida. Así que yo sí creo, y ahí es donde a mí, por eso me gusta mucho la política, es donde yo creo que pueden entrar otras estrategias más creativas a nivel de barrios, colonias, territorios, ¿no? Cómo vamos esparciendo la voz de que hay una nueva democracia en Honduras, que al menos hay un nuevo espíritu democrático en Honduras. Sí, eso de la burbuja que usted mencionaba, y es que hay muchos funcionarios también que son invitados a medios de comunicación, no asisten, tienen algunos medios donde sí les gusta ir o también proyectar lo que están haciendo o defender a su jefa también, ¿verdad? Que no lo hacen muchos de ellos. Y ella es la jefa, ¿verdad? ¿Sigue siendo su jefa? Sigue siendo mi jefa, claro que sí. ¿Qué tal la participación de la mujer en el gobierno? Pues de la mujer joven, sobre todo, Marilyn, ha sido un gran avance, porque en términos estadísticos, digamos, en gobiernos anteriores, las mujeres mayores sí estaban representadas. Sin embargo, lo que no veías mucho era la representación de mujeres jóvenes. Y en este caso, este gabinete de la presidenta Xiomara Castro se ha destacado por fortalecer y confiar en perfiles
jóvenes que tienen la suficiente trayectoria tanto profesional como política para poder desempeñarse de manera satisfactoria en el cargo. Yo creo que esto es un gran mensaje, porque no solo está pasando en Honduras, está pasando a nivel regional, pero nosotros habíamos tenido gobiernos anteriores que no les había gustado mucho la idea, ¿no?, de permitir que la juventud demostrara esa potencialidad que tienen para administrar una institución, un Estado. Así que eso es de las cosas que a mí yo siempre destaco, que el Partido Libre realmente tiene un semillero de cuadros políticos, de cuadros profesionales que dan bastante esperanza precisamente respecto a la continuidad del proyecto, ¿no? Sí. Y con lo de las primarias, bueno, ya el próximo año vamos a elecciones primarias y hay muchos movimientos en Libre. ¿Creen que van a salir fortalecidos de esas primarias? Estamos trabajando mucho porque sea así, Marilyn. La verdad es que sí tenemos un gran reto, porque bueno, en la competencia política acá todos y todas somos humanas. Sabemos que en la competencia política empiezan a levantarse insatisfacciones, fricciones, conflictos entre una corriente y otra, entre un compañero y otro, pero estamos procurando recordar eso mucho. El partido está haciendo mucha conciencia alrededor de la necesidad de la unidad. Lo que les costó llegar al poder. Así es, como para que empecemos a despedazarnos entre nosotros y nosotras mismas, pero eso va muy bien. Actualmente las 4 corrientes históricas y consistentes del Partido Libertad y Refundación, que son la FRP, el Movimiento 28 de Junio, Somos Más y el Movimiento POR, ya han oficializado su postura de apoyo y respaldo hacia la precandidata Rixi Moncada. Hay 2 compañeros más que tienen pretensiones presidenciales. Uno es Jorge Calix, a través de lo que asumimos que va a ser su nueva corriente. ¿No puede participar él con la misma corriente? No, ¿verdad? No. Y además él lo ha anunciado, ¿no? Él ha anunciado que él va a crear su propio movimiento. Todavía esto no, digamos, no ha sucedido, pero bueno, si tiene esa pretensión debe de hacerlo, ¿no? Porque el movimiento 28 de junio, que fue al que él pertenecía, sí, pues ya está respaldando a la precandidata Rixi. Y luego está el compañero Russell Tomé, que él, pues el movimiento de él se ha sido un poco más público, que se llama Morena, que también tiene aspiraciones presidenciales. Así que tiene bastantes precandidatos. Sí. Nelson Ávila también, ¿no? Pues Nelson Ávila, yo las últimas declaraciones que oí es que se salía y que él iba a formar su propio partido, que se llama Partido Migrante. Pero también he escuchado algunos rumores que quizás no llega a concretar eso y más bien se va a aliar a Calix. Está por verse. Afortunadamente, creo que la base de nuestro partido, la militancia de nuestro partido, usualmente voltea a ver aquellos liderazgos que históricamente han sido quienes han trazado el camino y que lo han hecho beligerantemente, ¿no? Y eso le da, digamos, una ventaja muy concreta a la precandidata Rixi Moncada. Sí, y también en cuanto a la alcaldía del Distrito Central, pues ya tienen decidido, ¿verdad? Así es, esos mismos 4 movimientos acá en el Distrito Central apoyarán al compañero Jorge Aldana. Ahí no hay otro, ¿verdad? Que haya dicho. Ahí sí parece que no hay otra opción. Está por verse, digamos, si Jorge Calix tiene una propuesta de alcaldía, pero en general el compañero Jorge Aldana ha construido consensos de forma bastante natural, parece que lo quieren bastante. Sí, lo que sí hemos visto en Libre, en general, en todo el partido en general, es que se irritan, o sea, pelean, defienden sus puestos, sus derechos dentro del partido, ¿verdad? Claro, sí. No, sí, eso es ahora, imagínense, no sé, más adelante, me pongo a pensar. Sí, porque hay otros partidos, abogada, que son más lineales, ¿verdad? Sí. Pero Libre sube y baja. Y es que eso yo sí creo, lo hemos hablado con muchos compañeros, que tiene que ver con el origen del partido. Porque el Frente Nacional de Resistencia Popular llegó a aglutinar a tantas fuerzas muy diversas y representativas de tantos sectores, que finalmente pues esas personas son también quienes construyen la base del partido y militan en el partido,
Y antes las dinámicas del frente eran dinámicas muy abiertas y participativas, ¿no? Nosotros tomábamos decisiones a través de asambleas. Y en esas asambleas podía llegar cualquier militante del partido, expresar su opinión, votar, proponer. Entonces yo creo que nos ha costado, digamos, como estructurar esa base tan diversa y poderosa en una lógica de partido muy lineal o esquemática, ¿no? Como los otros, ¿verdad? Que puede ser una virtud, como puede ser también una dificultad. Sí. Bueno, y sobre varios liderazgos, ¿verdad? Jóvenes que hay en Libre, tienen una camada de funcionarios jóvenes también que quieren llegar al Congreso Nacional. ¿Usted ya había participado en alguna planilla? No. Esta es la primera vez que participo en general en esta apuesta por un cargo de elección popular. Sí, porque vemos a muchos funcionarios jóvenes que sí participaron y ahora están como funcionarios, ¿verdad? Sí, que bueno, la mayoría de ellos dicen que no quieren dejar de ser funcionarios y, digamos, entrarle a un segundo intento, ¿verdad? Tenemos compañeros como Fausto, ¿no? Que asumió una candidatura en el periodo pasado. Entiendo que él ya presentó su declaración jurada de que se mantendrá como funcionario, y así distintos y distintas compañeras al interno del gobierno que un poco se esperaba, sobre todo de ellos, sí, que fuesen a renunciar, digamos, porque ya tenían una experiencia para volver a intentar. Y que estuvieron cerca, ¿verdad? Pero yo creo que más bien eso es lo que los detiene. No, porque también no es fácil, imagínense, dejar un cargo en el gobierno, ¿verdad? Tener un salario, tener asignaciones y irse a hacer política como usted lo decidió, ¿verdad? Estoy buscando chamba ahorita. No está trabajando. Pero está disponible para todas las actividades de la precandidata. Entonces. Así es, sí, estoy totalmente enfocada en ello, ¿no? Estamos, además de las actividades de la precandidata, que la hemos acompañado en todas las de Francisco Morazán y algunas fuera, también hemos estado con el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, haciendo un buen equipo. Yo le he estado colaborando mucho para ir a las diferentes escuelas a entregar kits escolares, a escuchar a los compañeros y las compañeras del partido y en general las representaciones de las fuerzas vivas que se encuentran en estas convocatorias. Y de manera personal yo me he dedicado pues a ir a distintos barrios y colonias a conocer a los líderes de los colectivos, de las estructuras territoriales. Ya mis últimas preguntas, abogada. Ahora que menciona al doctor Pino, Noé Pino, se mencionaba que él podía ser el candidato del M28 si Rixi Moncada no cuajaba, si políticamente, como decían. ¿Ya descartaron eso? ¿Nunca se consideró o siempre supieron que su candidato iba a ser Rixi? Hubo cierta parte de la militancia que pidió mucho que el compañero Hugo Noé Pino fuese el candidato. Realmente se ha destacado, ¿no? Solo en su labor legislativa, en todos sus años anteriores al cargo de muy importantes instituciones públicas y además con ninguna mancha en su récord, ¿no? Es un compañero realmente de lo más admirable dentro del partido. Sin embargo, digamos, eran voces que de pronto salen, ¿no? Entusiasmos aislados, pero nunca fue una determinación oficial que él fuese el candidato. Y finalmente pues el consenso se logró alrededor de la precandidata Rixi, así que creo que en este momento lo que debemos aprovechar es eso, que tengamos la oportunidad de jalar todos hacia el mismo lado y poder de manera comprometida asegurarnos la continuidad. Sí, porque hay una oposición, ¿verdad?, que no es ajena a ustedes y que me imagino que la han analizado. ¿Cómo la ven? Pues yo creo que todos y todas tenemos derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con cómo se maneja la política interna de nuestros partidos. Sin embargo, lo que a mí sí me parece desleal, deshonesto y reprobable es que tu oposición se base en un ataque hacia la que es tu jefa. Y no solo jefa de tu partido, es jefa de la nación. Entonces, a mí me parece que él podría tener otras formas de expresar su inconformidad, sus propias aspiraciones, de una forma que no consista en atacar la gestión de este gobierno y de esta presidenta. Porque a mí lo que me queda, si yo fuese una seguidora de él o qué sé yo, o una persona tercera, yo me preguntaría, pero entonces, ¿qué confiabilidad te genera si estás queriendo destruir a la estructura
y a la línea política que te llevó al Congreso, que te hizo una figura política. Aquí en política, la verdad es que es una falacia o una ficción decir que nos hacemos solos y solas, ¿verdad? Acá siempre hay todo un conjunto de colaboraciones, tanto de tu estructura partidaria, como de líderes, como de compas en general. Coordinador general. Exactamente, que te hacen la figura que en determinado momento sos. Y entonces si querés ser presidente de la nación, pero no logras siquiera mantener un respeto y coherencia hacia el instituto político que te vio nacer, entonces yo no le tendría confianza alrededor de ser el mandatario de la gestión del país, ¿no? Sí. Bueno, y abogado, usted se refiere a la oposición dentro del partido, pero ¿qué pasa con la oposición de los otros partidos? Porque ese es otro trabajo, ¿verdad?, que hay que enfrentar en generales. Sí, fíjense que yo creo que por un lado hemos logrado generar algunos consensos con esa oposición a lo interno del Congreso, a pesar de que nos ha costado muchísimo, pero creo que finalmente han habido ahí algunas piezas que se han movido, que les han hecho ver, sobre todo al Partido Nacional, ¿verdad?, que creo que se enfrenta a un momento de declive, pues, único en su historia, por todos los hechos que acaban de acontecer, ¿verdad?, y que conocemos todos y todas. Pero, entonces yo confío en que podamos mantener ese nivel de negociación en el Congreso Nacional, digamos, un nivel de negociación como muy transparente, claro, de vamos a hacer esto porque es lo debido y es lo que merece la nación. Eso por un lado, y por otro lado, la verdad del asunto es que me parece que en términos ya de la lucha política, cuando vayamos a elecciones, cuando empiecen a salir los perfiles de las planillas y los candidatos y candidatas, a mí me parece que las propuestas que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional están planteando no van a ser, digamos, tan potentes, porque de nuevo hay toda una espiral de desconfiabilidad que se ha generado alrededor de esos dos partidos que finalmente les va a jugar en contra, ¿no? Pero bueno, nuestra responsabilidad como partido en gobierno es tampoco confiarnos, ¿verdad? Porque yo comentaba con una amiga hace poco que yo creo que nuestro mayor enemigo, más allá del bipartidismo, digamos, que ellos puedan tener un candidato o una candidata que pueda competir contra la nuestra y desafiar, digamos, en esa competencia, yo creo que el mayor desafío que tenemos en estas próximas elecciones es el segmento de la población, cómo llegamos al segmento de la población que es apartidista, que es más del 50% de la población. No, y que salta su voto de partido en partido, ¿verdad? Si no está contento, si no le gusta cómo han gobernado estos 2 años y está viendo qué pueden rectificar en estos 2 años que faltan. Así es, y que además se incluye toda esta nueva población de jóvenes que votarán por primera vez. Entonces estamos hablando de un estrato poblacional muy diverso, pero que tienen una cosa en común, que es que no son militantes partidarios, no tienen una línea política concreta ante la cual se muevan de formas armónicas, ¿no? Como usted dice, pueden apoyar esta apuesta, como pueden apoyar esta otra, y cabe decir, no, eso pasó en Argentina. El fenómeno Milei, este personaje de ultraderecha, gana precisamente porque logra llegar a ese estrato de la población, en su mayoría joven, que estaba muy inconforme con la lógica de partidos. Más allá de que en estos momentos pues él está reproduciendo lo mismo o peor, en ese momento era algo prometedor, ¿no? Sí. Abogada, le agradecemos su visita, ha sido muy placentero conversar, conocerla y ver sus planes, ¿verdad? Y de nuevo le reiteramos que la felicitamos por haber renunciado, porque sí los tenemos bien vistos ahí esos funcionarios que andan en política, aunque se rían, ¿verdad? Pero sí se ve mal, ¿verdad? Porque la presidenta les pidió que por favor dejaran el cargo. Gracias por su visita. A usted, Marilyn, un gusto. Gracias a todos ustedes y siempre recordándoles que estamos disponibles en todas nuestras plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en Google Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.